La Bayadera. Sinopsis argumental. La obra ha sufrido algunos cambios desde su estreno y en 1919 se le suprimió el tercer acto. Actualmente varía la cantidad de actos según la compañía y la versión coreográfica, lo que hace que en unas ocasiones se bailen 2 actos y en otras 3. Solor, noble guerrero, al regresar de la cacería pide estar solo para orar ante la llama sagrada. Una vez Señero llama al fakir Magdabella y le comunica sus deseos de encontrarse con Niquilla, quien es bayadera del templo. Cuando llegan, el gran Brahman y las otras bailarinas ordenan a Magdabella que reúna a los otros fakires para preparar la llama sagrada. Las bayaderas aparecen, entre ellas Niquilla, quien parece haber alcanzado el rango de gran bayadera. El gran Brahman, hechizado de su belleza, le jura amor eterno, pero ésta lo rechaza bajo la excusa de que él es un sacerdote. Las bailarinas ejecutan su danza, y el fakir comunica a Niquilla los deseos de Solor. Brahman advierte la conversación y lleno de sospechas la sigue. La bailarina sagrada va al encuentro del guerrero, pero el Brahman ve cómo Solor le promete solemnemente sobre el fuego su fiel amor eterno a la joven. En un arranque de furia, el espía comienza a invocar la ira de los dioses como venganza. El Raja de la provincia, en recompensa al valor del guerrero, le ofrece la mano de su hermosa hija Gamsati, por quien queda al instante deslumbrado a pesar de su juramento a Niquilla. Solor no tiene voluntad para rechazar el bondadoso ofrecimiento y el festejo por tal evento comienza con la misma llegada del gran Brahman, quien supone que el Raja eliminara a Solor al saber su traición. Para sorpresa suya, el Raja, al escuchar el pacto entre el guerrero y la joven bayadera, quien tendría que bailar también en la fiesta, desea dar muerte a la joven. Gamsati, que escondida ha escuchado la conversación, trata de persuadir a su rival de que abandone a Solor a cambio de lujosos presentes y alhajas. Ella no acepta y en medio de su desesperación intenta herir a la princesa, quien se promete tomar venganza. En los jardines reales del Raja se harán grandes celebraciones en honor al casamiento de su hija con el guerrero, donde también tendrá que danzar Niquilla. Durante su actuación le entregan una cesta de flores de parte de Solor que fue realmente preparada por Gamsati, quien ocultó una serpiente que muerde mortalmente a la bailarina cuando está oliendo la fragancia de las flores. El Brahman, aún enamorado, le ofrece un antídoto que ella rechaza al ver la pareja de recién casados. A su muerte Solor queda destruido. Bajo los efectos del opio, el joven guerrero ve a Niquilla, quien se le aparece desde el reino de las sombras. Junto a la bayadera, Solor comienza a danzar ante la llama sagrada. Solor queda atrapado en la alucinación, aun cuando aparecen sus compañeros para la preparación de la boda. Debajo del gran Buda baila un hombre de bronce. El gran Brahman y los sacerdotes preparan la boda. Los novios entran rodeados de bayaderas y ejecutan su danza ritual. Gamsati, Solor y Raja bailan, pero Solor sigue atrapado en la visión de Niquilla. Pronto aparece en el centro un cesto con flores idéntico al que dio muerte a Niquilla. Gamsati, aterrada e invadida por la culpa, súplica a su padre la aceleración del ritual. Siguiendo órdenes, el gran Brahman pronuncia los ritos sagrados. Los dioses furiosos ejecutan su venganza, dejando al templo y a los presentes en ruinas. Finalmente las almas de Solor y Niquilla se unen así a la eternidad.
La escena del Reino de las Sombras, inserta en la tradición del ballet blanco, está considerada una gloria coreográfica mundial, en especial por la entrada de 24 bailarinas interpretando espectros de bayaderas, desde una rampa de 2 metros de alto bailando una serie de arabesques.